Amén, buenos días. Aquí estamos una vez más, el hermano Jorge, mi nombre es David Ledesma. Y bueno, para la Iglesia La Fuente, que ya somos todos conocidos, nos reunimos en este domingo. Y junto también a aquellas personas que nos visitan por primera vez o nos siguen escuchando por medio de las redes sociales, pues esperamos que junto con nosotros puedan alabar a nuestro Señor y entregar todo de sí. Amén. Majestad, gloria a nuestro Dios, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestras vidas. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Dios. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Y ahí donde estás, en tu recámara, en tu cocina, levanta tus manos y desde tu corazón declaremos que nuestro Señor es santo. Amén. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda
eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Santo y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero que es maravilloso poder entrar a sus casas y poder animarlos con la palabra de Dios. Y yo tengo buenas noticias hoy. Cristo todavía está en control, todavía está vivo, todavía está tratando de cambiar y transformar tu vida y mi vida. Antes de comenzar a ir a la palabra de Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, por cada persona que nos está escuchando en este día. Gracias, Señor, por la integridad de tu palabra. Gracias porque en medio de un mundo lleno de caos, sabemos de que tú estás en control. Ahí donde estás tú, amigo oyente, de tu corazón al corazón de Dios. Pídele a Dios que te hable en esta mañana o en este día. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia, quiero que usted la abra a Génesis capítulo 3. Si usted se fue a Apocalipsis, está en el canal equivocado. Estamos en el libro de Génesis. Hemos comenzado una serie titulado Prólogo, el prólogo. Y esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quisiera hablar sobre la caída. Vamos a mirar creo que, y aún estoy convencido, que tal vez es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Primero me gustaría recordarles un poquito de dónde hemos ido, de qué hemos hablado y por qué le hemos llamado a esta sección un prólogo. ¿Qué es un prólogo? Un prólogo es un texto más o menos breve que se encuentra al inicio de una obra literaria y que le brinda al lector una introducción a su contenido. Entonces, creemos que estos primeros 11 capítulos que vamos a estar mirando de Génesis es una introducción a lo que el resto de la Biblia es. Por eso esta sección le hemos llamado un prólogo, porque nos da un poquito, pone la fundación para el resto de la Biblia. Llegamos al capítulo 3 de Génesis y nos damos cuenta la tremenda importancia, amigo oyente, de este libro. El Génesis nos presenta la fundación de todas las cosas y la fundación, escúcheme bien, la fundación de la humanidad. También nos presenta el propósito de Dios, de Dios para todas las cosas. Ese capítulo pone los cimientos para todo lo que va a decir adelante. Recuerden que si no entendemos los primeros capítulos de Génesis, no entenderemos el resto de la Biblia. Es la fundación, es lo que nos hace estable nuestra fe. Así que vale la pena invertir un tiempo estudiando el libro de Génesis. Y yo le quiero animar,
Aquí tenemos el tiempo muy limitado, pero cuando usted en su casa con su familia lea el libro de Génesis, vaya capítulo por capítulo, búsquese un buen diccionario bíblico, comentarios y estudie este libro porque es un fundamento importante. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta para que lo tengas en tu mente. ¿A dónde estoy? Cuando leemos este pasaje, yo siempre me pregunto, ¿dónde estoy yo en este pasaje? Mientras repasamos los eventos que nos relatan ese capítulo, pregúntate, ¿podría haberme pasado lo mismo que a Adán y a Eva? Esas preguntas vamos a regresar a ellas después de que estudiemos estos capítulos. El contexto donde estamos, para darles un poquito de lo que está pasando. Capítulo 1, capítulo 2, todo es perfecto. Observamos que el hombre se encuentra en un estado de inocencia, todo ahí es perfecto y hay una relación de una comunión entre Dios y el hombre. Los capítulos 1 y 2, Dios crea un paraíso, crea un hombre perfecto, una mujer perfecta. Realmente hay una relación íntima con Dios y ellos era una bella relación. Ahora llegamos al capítulo 3 y nos preguntamos esta pregunta, y tal vez tú, oyente, amigo, hermano en la fe, tal vez tú te has preguntado, hay preguntas en la vida que a veces yo me pregunto como pastor, hay preguntas que no pueden incomodar, como las siguientes: ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué la gente muere de cáncer? ¿Por qué los terroristas ponen una bomba en un aeropuerto matando y mutilando a inocentes personas? ¿Por qué sigue aumentando las estadísticas del divorcio? ¿Quién podría deliberadamente a un hombre en contra de otro, o una esposa contra su esposa, a un gerente en contra del empleado, el obrero en contra de su patrón, a su nación en contra de otra? Y estamos viviendo en los tiempos que pasamos las elecciones y cómo las personas están en contra de un partido, otro partido, de esta persona que ellos quieren que sea presidente. Y se ha sido muy horrible en los tiempos que estamos viviendo. Cada día usted mira que las redes sociales nos dan nueva evidencia de que no somos parte de una creación hermosa como miramos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Es agradable que el Dios amoroso nos puso en un lugar perfecto, pero muchas cosas han cambiado. La sedición empezó cuando uno de los ángeles, aquí donde llegamos a reconocer dónde está viniendo todo este mal, es cuando uno de los ángeles de Dios se rebeló contra su creador. Como este ángel malo comprendió que era incapaz de hacerle daño a Dios, mostró la mentalidad de un terrorista al tomar rehenes inocentes. El Génesis capítulo 3 narra la historia trágica, escúcheme bien, la historia trágica de cómo este ángel malvado logró apartar de Dios a los hijos del Creador que el Creador había formado. El capítulo 3 nos da la única respuesta. Escúcheme bien, hay muchas preguntas que yo no tengo la respuesta aún como pastor, pero el capítulo 3 nos da una respuesta, la única respuesta, aunque incompleta, a la pregunta: ¿por qué existe la maldad en el mundo? No voy a tratar de contestar esa pregunta a lo máximo, porque las escrituras no nos da, tenemos que confiar en la soberanía de Dios, que Dios está en control, pero sí nos da un poquito de entender por qué hay tanto maldad. Vamos a ver, Génesis capítulo 3. Miremos primero que esta serpiente comienza con un plan. Este diablo, este enemigo de Dios, comienza con un plan. Este ángel caído. La serpiente, dice el versículo 1 de Génesis 3, dice: la serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Claro, tenemos que establecer quién es esta serpiente. En el primer versículo se nos presenta a esta serpiente y surge inmediatamente la pregunta racional: ¿de dónde vino? ¿Cómo se introdujo en el jardín de Edén? ¿Por qué lo que nos dice la palabra de Dios, la serpiente no era una criatura que se arrastraba? Vamos a mirar que la serpiente en ese tiempo no se arrastraba. En realidad no se nos dice cómo llegó, simplemente se nos informa que se encontraba ahí.
y miramos que sabemos por medio de las escrituras que esta serpiente es Satanás y el origen de Satanás. Déjenme describir, no quiero ir mucho en detalle en este ser, porque es un ser mal que destruye y viene a matar. En Ezequiel 28 del 13 al 19 se nos dice que Satanás estaba en Edén. Ezequiel 28 se nos dice que Satanás antes de su caída era un ángel de más alto rango e importancia. Incluso dice la Biblia que era el líder de la adoración en el cielo. Isaías 14 nos dice que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o superior a Dios y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. El Señor Jesús lo identificó la fuerza demónica adentro de la serpiente. La serpiente simplemente era un instrumento que Satanás utilizó. La serpiente le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Qué está hablando aquí? Las serpientes no hablan. Si se han dado cuenta, las serpientes no hablan. El Señor Jesús identificó la fuerza demónica dentro de esta serpiente. Y en la serpiente, cuando le dijo a sus opositores judíos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, pues es mentiroso y padre de mentira. Jesús lo identifica y le dice a los fariseos, ustedes son como su padre, el diablo que estuvo ahí adentro de la serpiente. Dice también Apocalipsis, lo llama a Satanás la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué Satanás escogió a la mujer y no al hombre para tentar? Aquí surge la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la mujer? A mí me parece que la mujer fue creada con una inquisitiva o carácter, con mayor capacidad de compresión, con más apertura a recibir sugerencias inquisitivas. Y si usted está casado o tiene hijas, usted sabe que eso es real. Tal vez Satanás observó a Adán, supo que no había hecho un efectivo trabajo de comunicar con Eva con lo que el Señor le había dicho a él. Este fracaso por parte de Adán hizo a Eva más vulnerable a la tentación. Por otra parte, amigo oyente y hermano, el tentador, esa serpiente, este dragón, Satanás sabía lo que estaba haciendo, y como ya hemos mirado, utilizó un método sutil, haciendo una pregunta, puso una semilla en la mente, una pregunta que arrojó dudas sobre la palabra de Dios. Aquí está. Puso dudas sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere que usted poner en su mente. Ese truco todavía es el truco que está escuchando. Aún aquellos que me están escuchando, hay una batalla en sus vidas. Creo lo que está diciendo el pastor. Creo la palabra de Dios. Le doy mi atención a esos momentos importantes de mi vida. El diablo es un experto en jugar con nuestra mente. Con que Dios os ha dicho, y le preguntó esta pregunta, con que Dios os ha dicho, esa pregunta parece muy inocente, ¿verdad? Era como decir, Eva, ¿estás seguro que comprendiste bien? ¿Es posible que el Dios tan amoroso niegue a sus criaturas más altas el placer de comer cualquier fruto del huerto? Sin embargo, amigo oyente, escúcheme bien en esta mañana. Sin embargo, la pregunta del diablo estaba llena de ¿qué? De malicia. Tenía el propósito de sembrar la duda en la mente de Eva para que desconfiara de lo que Dios había dicho. Puso la mente dudar en la palabra de Dios. Satanás comienza poniendo duda y sospecha con respecto a lo que Dios ha dicho. Siempre pone esa estrategia, no ha cambiado. Siempre pone esa semilla de duda que si podemos confiar o no en las promesas, en la palabra de Dios. Es una estrategia, así es su estrategia. No es una mentira descarada, sino que un poco de mentira medido ¿con qué? Con la verdad. ¿Lo escuchó? Lo voy a decir otra vez. Esa es su estrategia de él. Es una mentira descarada, sino que es un poco de mentira en medio de la verdad para torcer la verdad.
siempre torce la verdad, Satanás. Es como un billete falso entre un grupo de verdaderos. Pasa inadvertido más fácilmente. ¿Alguna vez usted has escuchado, tal vez le ha pasado a usted que le han puesto un billete falso en medio de billetes de verdaderos? Y eso es la misma idea lo que hace Satanás. Miremos y sigamos con la palabra de Dios. Miramos la respuesta de Eva a la serpiente a esta pregunta, ¿verdad? A la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis ni de él ni tocaráis para que no moriráis. Dice, el conocimiento de Eva, miramos aquí, de lo que debe hacer es parcialmente correcto, pero lo que no parece conocer lo hace aún más vulnerable del engaño. Lo que usted no sabe lo hace más vulnerable al engaño. Número 1, miramos que Eva no parece saber el nombre de este árbol. Interesante que ella no sabía el nombre de este árbol, que solo lo llamaba el árbol en medio del jardín, en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, como Dios lo llamó en Génesis 2:17. Eva malinterpreta el mandato de Dios a Adán. Aquí está. Eva malinterpreta el mandato de Dios a Adán. Sus palabras, sabemos que sus palabras no lo han de comer, y para que no morirás están lo suficiente cerca, pero añade al mandato y pone palabras en boca de Dios cuando él dice, Dios ha dicho que no debemos de tocar. El tocar, si usted mira y va otra vez a Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, el tocar no parece en la orden de Dios. Es un añadido a lo que Dios había ordenado. En ningún parte dice que no podían tocar. Interesante. Hay que mirar los detalles. Amigo oyente, es peligroso enseñar doctrinas y añadir a la palabra de Dios. Y miramos que Jesús dijo constantemente que no debemos añadir a la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado con aquellos falsos profetas, falsos enseñadores de la palabra de Dios que añaden sus pensamientos, que añaden extra a la palabra de Dios. Sigamos. El desafío directo de Satanás a la palabra de Dios. Siempre va a haber un desafío directo a la palabra de Dios por parte de Satanás. Y lo miramos aquí. Mire el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis, dice, no vas a morir, dice, pero Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, dice, conocedores del bien y del mal. Le dice, no morirás, dice, Eva, no vas a morir. Satanás llamó a Eva a una discusión con él, plantó la semilla. Y si el diablo puede plantar esa semilla y caiga en una discusión, yo cuestionar y comienzo a reaccionar, comienzo a pensar, y eso es lo que él quiere. Puso una duda acerca de la palabra de Dios y él expuso a Eva a una comprensión incompleta de la palabra de Dios. Ahora él se traslada a matar con una contradicción pura y simple de lo que Dios dijo. Satanás solo puede trabajar de forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo. Nadie cae de repente como Adán y Eva, se han establecido una base. Y eso es lo que hace esa serpiente, establece una base y después va a matar. No morirás. Satanás primero quiere que Eva olvidara de lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. Muy importante. Y yo pienso en mi vida y tú piensas en tu vida que a veces nos olvidamos de las consecuencias, del efecto, a quién afectamos cuando pecamos. Al conocer y recordar las consecuencias del pecado, somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado. Porque los placeres del pecado son temporales y a veces tú y yo no pensamos a quién voy a añadir, a quién voy en mi círculo de influencia, qué personas van a ser dañadas si yo peco, si yo me rindo a las tentaciones. Y el desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios le está mintiendo, que Dios le está mintiendo a ella,
¿Cómo puedes ser bueno? Mire qué bonito esto. El desafío directo de Satanás, y lo voy a decir otra vez porque a veces se nos olvida esto. El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios que Dios le está mintiendo a ella, ¿cómo puede ser Dios bueno? El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. Si esta fruta es algo para ella, ¿por qué Dios no quiere que ella la tenga? Esas dudas en la mente. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos mirado de esa manera? Que Dios no quiere que tenga esto porque Dios no es bueno, porque Dios es un Dios malo, pero el pecado es bueno. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que lo tengamos. Doctrina incorrecta. Su mentira principal para nosotros es: el pecado no es malo, Dios no es bueno. El pecado no es malo, pero Dios no es bueno. Hermano, amigo, Satanás y la carne presentan miles de razones para demostrar lo bueno que sería desobedecer su mandato. Y esa es la tentación que tú y yo corremos en este día, en estos momentos de tantos cambios, de tantas cosas que están pasando. Es de tirar la toalla e ir detrás de los placeres del mundo. El día en que coméis, le dice, de él vuestros ojos serán abiertos. La tentación de Satanás fue mucho más poderosa porque no había verdad en ella. Es cierto que sus ojos se abrieran y eso se completa en Génesis 3:7, pero sus ojos se abrieron al instante a su propio pecado y a la rebelión, y eso trajo algo horrible a ellos porque sintieron temor, sintieron vergüenza. Van a ser como Dios, dice, conocedores del bien y del mal. La seducción final es la más poderosa, porque era lo mismo en que Satanás cayó, con ganas de ser igual a Dios. Esa es la tentación que el diablo nos da, de tratar de correr nuestra propia vida, de ser nuestro propio Dios. Eva trató de convertirse en un Dios, pero ella misma en su rebelión contra Eva trató de convertirse en un Dios por ella misma en su rebelión contra Dios. Sin embargo, amigo oyente, nuestro deseo de ser dioses, nos convertiremos en ¿quién? Como Satanás, que dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 13 al 14. En lugar de ser como Jesús. ¿Cómo vino Jesús? Como un siervo, como dice Mateo 20:28. El pecado de Eva y el pecado de Adán y Eva y la caída de la raza humana. Aquí está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: a ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Miramos aquí, hermanos, que así que cuando la mujer vio, dice, Eva se rindió a la tentación de la manera en que el apóstol Juan describe en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, escúchame bien, y Dios te habla a ti, me habla a mí, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo, de ese sistema, de este diablo mentiroso. En primer lugar, Eva cedió a los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Entonces ella cedió a los deseos de los ojos, agradable a los ojos, esta fruta. Luego cedió a la soberbia de la vida, deseable de hacer una persona sabia, ser una persona exitosa, que no hay nada mal con eso, pero en la manera que ellos lo querían hacer, lleno de soberbia. Eso es incorrecto. Jesús fue tentado en las mismas 3 veces de la siguiente manera. Cuando fue tentado Jesús por Satanás, fue tentado de las mismas 3 maneras. Dice que Satanás, miramos aquí un llamado a los apatitos físicos. Miramos que cuando estaba en el desierto, Satanás le dice a Jesús que haga esas piedras, que los haga de esas piedras y lo haga como pan.
apetitos físicos. También hace un llamamiento a los deseos de bienes o materiales o terrenos. Miramos que lo lleva a las montañas y le enseña a Satanás a Jesús y le dice: humíllate delante de yo, doy todas esas cosas. Y deseo emocional y un llamado a que al orgullo. Esas tres cosas es lo mismo que Satanás usa para nosotros, para hacernos rendir al pecado. Dice que Satanás podría tentar a Eva, pero ella no tenía que tomarla. El tomarlo fue obra suya. Satanás no pudo meter la fruta en su garganta. Eva fue responsable. Ella no podía decir con razón: el diablo me hizo hacerlo. Y esa es la excusa que tú y yo hemos hecho muchas veces. El diablo me hizo hacerlo. El diablo no nos hace hacer nada. El diablo siempre pone la tentación ahí. Tú y yo tenemos una decisión de decirle no. Al igual que con todas las tentaciones, Dios había hecho para Eva una vía de escape. Ella podía haber huido. Si Dios siempre, conforme a 1 Corintios 10:13, Dios siempre, amigo oyente, siempre nos da una salida. Pero tú y yo a veces decidimos someternos al pecado, deber de huir. A veces tenemos que huir, correr, eliminar ciertas relaciones, eliminar ciertas cosas de nuestras vidas, porque eso es es la mejor decisión. Y aunque nos haga a mirar como tontos, pero prefiero hacerme mirar como tonto ante Dios que caer en el pecado y poder destruir el resto de mi vida. Y dice que Eva le dio a su marido. Miramos aquí que este hombre, Adán, que Dios le había dado la responsabilidad de guiar a su familia, falló. Por lo tanto, es Adán, no Eva, quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y para la introducción de la muerte en el orden creado. Dice Romanos 5:12, 1 Corintios 22. Eva fue engañada para caer. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque Dios le había dicho, le había dado la respuesta. Él estaba ahí y simplemente él tomó la tentación, no dijo nada, no argumentó con su esposa. Simplemente, imagino que la serpiente estaba ahí, él escuchó esta conversación, él hubiera dicho: ¿sabes qué? No, eso es lo que Dios no dijo. Y a veces tú y yo olvidamos de nuestro rol de responsabilidad como líderes de la familia. Y si algo pasa en tu casa, tú y yo somos responsables como líderes de nuestra familia. A los hombres estoy hablando. Y tú y yo, Dios nos va a decir a nosotros qué es lo que pasa, por qué está pasando eso en tu matrimonio, en tu familia. Somos responsables porque Dios nos hizo primero, Dios nos dio la responsabilidad. Escúchame bien, mire el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron en cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que fueron abiertos sus ojos. Esto de que sus ojos fueron abiertos se refiere a su conciencia. Parece que el hombre antes no tenía esta conciencia, no necesitaba de esta conciencia. Antes de la caída el hombre no tenía conciencia, era inocente, y la inocencia significaba que no conocían el mal. La conciencia, amigo oyente, para los seres humanos es como un acusador que llevamos adentro de nosotros. Un psicólogo cristiano dice así en una ocasión que ese complejo de culpa forma parte de nosotros mismos, de la misma manera que nuestro brazo derecho es parte integrante de nuestro cuerpo. Es un sentido psicológico. El hombre no puede liberarse de ese complejo de la culpa. Solamente el poder resucitador de Cristo Jesús nos puede librar de esa culpa. Por medio de ese pecado tenemos esta conciencia que nos hace sentir culpable cuando pecamos. Cuando dice que los ojos de los ambos se abrieron, la forma que se veían ellos mismos cambió. Comenzaron a tener vergüenza, y ahora tú y yo comenzamos a batallar por medio del pecado. Tú y yo sabemos que tenemos problemas a veces con nuestra autoestima. Miramos, el pecado nos hace sentir deprimido, nos hace llevar cargas, y ellos comenzaron a mirar eso. Dice que se cosieron hojas de higuera, su propio intento de cubrirse. ¿Y qué hacemos? Porque sentimos
vergüenza, sentimos culpabilidad, tratamos de ponernos en una cueva o tratar de usar el licor, las drogas, el sexo, todas esas cosas para cubrir nuestra vergüenza. Es su propio intento de cubrirse. Tomó mucho ingenio, pero la sabiduría no es mucho. Se dice que las hojas de higuera tienen una textura punzante, lo que haría que esos revestimientos picaran bastante, porque el pecado hace que nos sintamos de esa manera, vergonzosos, nos sentamos culpables. Todo intento de encubrir nuestra desnudez ante Dios es tonta y no sirve. Necesitamos dejar que Jesús nos cubra con su sangre, que nos cubra con su perdón, nos cubra con su amor, nos cubra con su gracia para quitar de nosotros esa culpabilidad. Mire el versículo 8 y 9. Luego oyeron la voz del Señor Dios que se pasaban por el huerto al aire del día. Entonces, esta frase del aire del día era como el Espíritu de Dios caminaba con ellos, tenían una relación con ellos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Dios entró a los árboles del huerto, pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y es lo mismo que Dios nos pregunta esta mañana, este día. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para que les pregunté esa pregunta, ¿cómo te miras tú en ese versículo, esos versículos? Yo me miro como Adán, ya caído, y miro que necesito un Salvador, y espero que tú te estés mirando. Es ahí ellos están siendo encontrados por Dios. Dice que Adán y su mujer, dice que se escondieron. Es una demostración que Adán y Eva sabían que el intento de cubrirse a sí mismo falló. Ellos no muestran con orgullo sus trajes de hojas de higuera. Dice, mire Señor, aquí están mis trajes, mire lo que hice. No, sino que sabían que su propia cobertura era totalmente insuficiente y que les había dado vergüenza delante de Dios. Y Dios les dice, ¿dónde estás? Eso no es un interrogatorio de un comandante, un jefe enojado, sino el grito del corazón de un padre angustiado. Es como un padre que anda buscando a su hijo y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios obviamente sabía dónde estaban, pero también sabía que un abismo se había hecho entre el hombre, un abismo que él mismo tendría que sacarnos de ese abismo. Y lo hace por medio de Cristo Jesús. Dios confronta a Adán y a Eva con su pecado. Dice Génesis 10, 12, dice, él respondió, oí tu voz en el huerto. Dice, y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, mira qué respuesta de este hombre. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado hizo que Adán sintiera miedo a la presencia de Dios. Y medio de la voz de Dios, desde Adán los hombres se van de la presencia de Dios y no quieren escuchar su palabra. De ese momento, cuando el hombre escucha la palabra de Dios, cuando el hombre escucha a Dios hablar, los hombres huyen de la presencia de Dios porque temen por su pecado. Todavía estamos hechos a imagen de Dios, por lo que queremos estar en la presencia de Dios. Hay algo en el ser humano, un imán que quiere, que somos atraídos a lo espiritual, que somos atraídos a Dios, y queremos oír su voz, pero al mismo tiempo tenemos miedo de Él. Dios sabía la respuesta a esta pregunta cuando le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La pregunta lo preguntaba porque le permitió a Adán aprovechar lo mejor de su mala situación mediante el arrepentimiento en ese mismo momento, pero Adán no fue limpio delante de Dios. Dios siempre nos da un momento de arrepentimiento, siempre nos da un lugar en nuestras vidas donde nos confronta con el pecado para que nosotros nos arrepentamos. Y si nos arrepentimos, Dios nos restaurará, Dios nos cambiará. Déjame ver. Yo no sé dónde tú has caído, qué cosas has hecho en tu vida, pero si tú te arrepientes y Dios te confronta con el pecado, hay una solución, hay algo que debemos hacer. Todos pecamos, pero cuando pecamos aún podemos dar gloria a Dios por confesar abiertamente sin echarle la culpa a los demás. Dice Josué 7, 19 al 20. Entonces Josué le dijo a Acán, dice, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad.
confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y eso es lo que Dios nos quiere que tú y yo hagamos hoy, que confesemos, que digamos a Dios lo que hemos hecho. A menudo no hay nada que puedas hacer en cuanto al pecado de ayer, aunque en algunas cosas es posible que pueda haber una restitución. Sin embargo, tú puedes hacer lo que es justo ante Dios ahora mismo por confesar y arrepentirnos. Hermanos, todavía hay gracia. Todavía Dios está ahí para arrepentir, para restaurarnos si confesamos, si no nos llegamos de arrogancia y de orgullo. Has comido del árbol del que te mandé, que no debes de comer. Dios enfrenta el problema de Adán en un ángulo recto. Eso no era principalmente un problema de vestidura, un problema de miedo, un problema de autoestima. Ese fue el problema del pecado de Adán y el vestuario, el miedo o la comprehensión de un mismo no se puede tratar hasta que el problema del pecado sea tratado. Y el problema del hombre es el pecado. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. Pocos de nosotros estamos dispuestos simplemente a decir simplemente lo que hizo David: he pecado contra el Señor. Al decir la mujer que me dices como compañera, Adán culpa a Dios. Como muchas veces nosotros hemos tomado esta misma idea, este mismo concepto de Adán. Adán culpa a Dios en esencia del pecado diciendo: tú me dices a esta mujer, Dios, y ella es el problema. Y tú y yo hacemos lo mismo. Esa familia, esta iglesia, este trabajo que tú, por eso tengo tanta tentación, por eso tengo tantos problemas. Entonces el Señor, mira el versículo 3, entonces se dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Sí, parte era que sí, la serpiente sí la tentó y sí, ella comió, pero después dice: me engañó. El único problema proviene cuando somos capaces de ver que ser engañados es pecado en sí mismo. Es el pecado, el intercambio de la verdad de Dios por una mentira, porque ella no sabía, ella no reconocía, ella no había establecido esa base en su vida. Intercambió la mentira del diablo, malinterpretó las palabras de Dios. Cambiaron, dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y es lo que el diablo nos está haciendo en nuestra sociedad ahora. Está intercambiando la verdad de Dios por una mentira. Dice: y se rindieron cultos y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Las consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias de todos estos que hemos mirado? Uno culpa al otro, otro culpa al otro, otro culpa a Adán, culpa a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de este pecado que ha entrado a nuestro mundo? Primeramente hay vergüenza y culpa. Y tú y yo, por medio del pecado, encontramos que tenemos una vergüenza, una culpa dentro de nosotros. También segundo, hay miedo. Miramos que el pecado trae miedo y muchas personas en los tiempos que estamos viviendo en miedo por medio del pecado. También el pecado produce dolor. Hay mucho dolor en la creación, en la relación del hombre con la creación. El pecado trae dolor a nuestras vidas y miramos que desde ese momento comienza también el dolor en las relaciones. Adán y Eva, dice que Dios le dice a Adán que el esposo va a tratar de controlar a la mujer y la mujer va a tratar de controlar al hombre. Y si usted está casado, sabe que hay esa pelea en el matrimonio. El pecado introdució a eso porque ese no era el plan original de Dios. También hay un dolor físico, dolor en las relaciones, dolor en la naturaleza. El mundo se está cayendo por causa del dolor, conforme a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. También finalmente el pecado nos trae una muerte física, donde morimos físicamente, y eso, amigos, es inevitable. Todos vamos a morir,
por causa del pecado. Miramos hoy, amigos, que el pecado es fundamentalmente una lucha por el poder, quién manda o a quién. Dejemos de pensar que el pecado es un acto específico que comete de vez en cuando. El pecado es un deseo incansable en mi corazón. Así me dé cuenta o no de yo tener la última palabra sobre vida, de yo tener el poder de al menos en mi vida. Es una batalla del poder. ¿Quién va a gobernar mi vida? Pero cuando Dios creó al hombre, no lo creó con esa autoridad absoluta. Le dio mucha autoridad y mucho poder y responsabilidad, pero lo creó para vivir bajo su autoridad, su gobierno. Y cuando tú y yo pecamos, estamos peleando con Dios sobre quién va a gobernar nuestras vidas. Así que el pecado no es un acto, no es un otro caso que la lucha por el poder, y siempre tiene su origen en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Si me rindo a la palabra de Dios o no. Ella es el instrumento visible del gobierno de Dios. El instrumento visible del gobierno de Dios es su palabra. Yo me rindo a los principios. Yo creo desde Génesis a Apocalipsis que la palabra de Dios es inspirada por Él. Tenemos dos opciones ante un orden. Tenemos dos opciones. Es como un semáforo. Un semáforo nos dice simplemente quién manda. En un semáforo tenemos dos opciones. Podemos obedecer cuando la luz se pone roja y parar nuestro carro, o podemos decir, ese semáforo no sabe lo mejor, yo soy humano, voy a seguir aunque esté rojo. Y usted sabe que cuando cruzamos esas luces rojas, ¿qué pasa? Hay muchas consecuencias, aún hay muerte. Y es lo mismo, cuando Dios pone la luz roja, cuando Dios pone su palabra, tú y yo tenemos dos opciones: creerla totalmente, o creer que la palabra de Dios simplemente está ahí, es un libro aburrido, o seguir adelante con nuestra propia vida y gobernar nuestra vida a nuestras propias maneras. Hemos considerado todas las cosas que te pueden separar de Dios. Aquí Adán está separado ya de Dios. En esos versículos que hemos mirado, es triste porque miramos que una relación perfecta fue quebrantada por el pecado. Miramos todas las consecuencias del pecado. Está perdida esa relación, y desde capítulo 3 hacia el final de la Biblia comienza Dios a tratar de restaurar esta relación con la humanidad por medio de su Hijo Cristo Jesús. Desde aquí adelante no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Dónde estoy en el jardín de Edén? Les pregunto otra vez. Ahí en medio yo soy como Adán, tú también, y como Eva, tú también. Podríamos habernos pasado y claramente nos haber pasado lo mismo a nosotros. Sí, y quizás sin necesidad de mucho esfuerzo por parte de este diablo mentiroso. No hay duda, no hay nada, escúcheme bien, no hay nada que puedas hacer para eliminar el pecado de tu vida. Somos nacidos por el pecado. La asistencia a la iglesia no te va a hacer quitar el pecado. No tomar drogas, no usar drogas, no ser una buena persona, eso no te va a quitar el pecado. Dar a los pobres, puedes dar todo tu dinero y todavía ser una persona miserable, llena de pecado. El bautismo o no tomar la comunión todavía te va a hacer una persona miserable, todavía te va a hacer una persona llena de pecado. Ninguna buena acción trata con el tema profundamente arriesgado del pecado. Porque como dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia en Isaías 54, versículo 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Todo lo bueno que yo he tratado de hacer en mí, dice la Biblia que todo eso es como unos trapos sucios. Dice, como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Qué
¿Qué cuadro nos ofrece Adán y Eva? En vez de confesar su pecado, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y tú puedes cubrir tu pecado. Primeramente decir que el sistema de las hojas de higuera no han cambiado. Los seres humanos continúan comportándose de la misma manera, asistiendo a la iglesia, como he dicho, y repitiendo ejercicios, ritos religiosos y realizando buenas obras antes que confesar a Dios el pecado de sus corazones. ¿Qué puedes hacer hoy, amigo? Aparte de la provisión de Dios, no hay esperanza para tu culpabilidad o para tu pecado. Lo bueno de la historia es que la historia no se termina. Yo sé que estamos terminando en algo oscuro, pero la semana que viene y hoy hay esperanza. La historia de la salvación va a seguir progresando a partir de estos versículos. A partir del versículo 15 que lee así: pondré enemistad, le dice Dios a ellos. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y tu simiente. Aquí está la promesa. Y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hermanos, amigos, hay esperanza. Hay un Salvador, que hay una promesa ahí que vamos a mirar la semana que viene. Pero tu pecado, hoy tú puedes comenzar a confesar. Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Dios nos pregunta esta mañana: ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en este capítulo? ¿Estamos escondiéndonos de Dios o podemos salir en esta mañana, este día, de la luz de nuestros pecados y confesar cuando Dios nos dice: ¿dónde estás tú? Yo le digo a Dios en esta mañana o en este día: Dios, aquí estoy, con mi corazón quebrantado. No voy a tratar de componer mi vida, pero voy a dejar que tú restaures mi vida. Oremos. Gracias, Señor, por la integridad de tu palabra. Gracias por Génesis capítulo 3, que nos revela que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Gracias por darnos a entender un poquito más de cómo trabaja este enemigo, para que estemos alertos, para que no caigamos en sus trampas. Pero también tú nos confrontas con la pregunta más importante: ¿dónde estamos? Y tal vez muchos de nosotros estamos viviendo en la oscuridad, estamos viviendo en el pecado, pero en esta mañana salimos de la oscuridad y dejamos que tu evangelio resplandezca en nosotros y nos convenza, nos diga las cosas oscuras de nuestras vidas. Ahí donde estás tú, amigo oyente, hermano, dile: Señor, yo salgo de la luz, yo salgo a la luz. Sáname, restábrame, cámbiame. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que tú estás haciendo. Dejamos, Señor, que tu palabra sature, cambie corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, quiero dejarte que la palabra de Dios en esta mañana sature tu mente, tu vida, tu corazón. Aún le pido a Dios que Él no te deje dormir esta semana, porque tú y yo estamos peleando con ciertas cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar que salgan a la luz para que Dios nos restaure, para que Dios nos cambie. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos solamente el poder sobrenatural de Dios. Yo te invito a que tú lo hagas y tomes ese paso de fe. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Yo, como pastor de la Iglesia La Fuente, es un placer que usted pueda tomar un tiempo para pasar con nosotros. Génesis capítulo 3 es interesante, es precioso. Aunque se miró oscuro hoy, miramos que lo mejor viene la semana que viene. Quiero invitarlo, como dije hoy en el mensaje, a que usted tenga unos devocionales en el libro de Génesis. Pase tiempo, métase en este libro que es tan poderoso, que es el fundamento de nuestra fe. Yo quiero invitarlo a ustedes que tenemos dos opciones como iglesia. Puede unirse a nosotros a las 11 de la mañana en vivo en la ciudad de Fresno. Si usted vive en la ciudad de Fresno, no tiene una iglesia donde asistir, lo invitamos. Tenemos ministerio de niños, pero si usted está diciendo: no estoy listo para todavía asistir a la iglesia en vivo, siempre tenemos iglesia online a las 10 de la mañana, tiempo de California. Si usted le gustaría saber más sobre nuestra iglesia, le gustaría que oremos por usted, mándenos un mensaje. Hemos puesto un enlace ahí donde está la descripción del video que lo llevará a nuestra página de web. Puede mandarnos un mensaje. Estamos orando por ustedes.
Tal vez Dios le ha puesto en su corazón de dar financieramente a nuestro ministerio. Hemos puesto un enlace ahí, sígalo en la descripción del video. Mándenos sus peticiones, queremos orar por ustedes, queremos seguir adelante. Hoy que vamos a celebrar esta semana aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, estamos agradecidos por ustedes, hermanos de la Iglesia La Fuente. Gracias por apoyar este ministerio durante estos tiempos difíciles y le damos toda la gloria a nuestro Dios. Espero que usted pueda meditar esta semana en Génesis capítulo 3 y dejemos que el Evangelio siga transformando, cambiando a nuestras vidas. Dios no quiere personas perfectas, pero sí quiere personas que se arrepienten y personas que están dispuestos a caminar en la luz para que su poder pueda transformarnos y cambiarnos. Esa invitación es la invitación que Dios nos da hoy. Espero que usted la acepte. Dios los bendiga, sigamos adelante, les mando un abrazo y acuérdense que lo mejor está por venir porque Dios está en control. Bendiciones.